Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué secreto ocultaba la mirada triste de Aslember esa noche y por qué su confesión de solo quiero escuchar ha paralizado a todos sus fanáticos hoy? Amigos, hoy tenemos una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noche llena de emociones, lágrimas ocultas y una conversación secreta que finalmente ha salido a la luz. Protagonizada por nuestra querida y talentosa Aslember. Todo ocurrió en una velada que parecía tranquila en Estambul, pero que terminó convirtiéndose en el epicentro de un terremoto emocional para la famosa actriz. Según los testigos y fuentes muy cercanas que estuvieron presentes en el lugar, Asl llegó a un restaurante muy reservado en la costa. Buscando quizás un poco de paz lejos de los reflectores y de las preguntas indiscretas de la prensa. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos no fue su elegancia habitual, sino la profunda tristeza que se reflejaba en sus ojos, una tristeza que ni siquiera su hermosa sonrisa podía ocultar del todo. Asl no estaba sola, la acompañaba su amiga más cercana, esa confidente que conoce todos sus secretos. Se sentaron en una mesa apartada, lejos del bullicio, bajo una luz tenue que hacía la atmósfera aún más melancólica. Al principio, la conversación parecía normal, pero pronto los gestos cambiaron. Se podía ver cómo la amiga de Asl, preocupada, le hacía preguntas, intentando consolarla. No puedes seguir guardando esto dentro de ti, tienes que hablar, tienes que sacarlo, le decía su amiga, visiblemente afectada por el estado de la actriz. Aquí es donde la historia se vuelve desgarradora y nos muestra el lado más humano de la fama. Se dice que la relación amorosa de Aslember, que todos creíamos que iba viento en popa, estaba atravesando una crisis silenciosa pero devastadora. Durante la cena, el teléfono de Asl no dejaba de vibrar sobre la mesa. Eran mensajes, llamadas insistentes, probablemente de esa persona especial con la que ha compartido su corazón. Pero Asl no respondía. Simplemente miraba la pantalla iluminarse y luego desviaba la mirada hacia el mar oscuro. Su amiga, intentando mediar, le sugirió, ¿no vas a contestar? Quizás tiene una explicación, quizás deberías decirle lo que piensas, gritar si es necesario, pero no te quedes callada. Fue en ese momento preciso, amigos, cuando el tiempo pareció detenerse en esa mesa. Aslember, con una calma que asusta, levantó la vista, secó una lágrima rebelde que caía por su mejilla y pronunció la frase que hoy nos tiene a todos debatiendo sobre el verdadero estado de su corazón. Ella dijo, no quiero hablar, ya no tengo palabras para explicar lo que siento. Esta noche, amiga mía, solo quiero escuchar. Quiero escuchar el silencio que me negué a mí misma por tanto tiempo. Esa frase, solo quiero escuchar, ha sido interpretada de mil maneras por los expertos en la vida de los famosos. ¿A qué se refería exactamente Asl? ¿Quería escuchar la verdad que quizás le habían ocultado? ¿O simplemente estaba tan agotada de las discusiones, de las promesas rotas y del ruido mediático que su alma solo pedía calma? La conversación continuó, y los testigos aseguran que Asl se desahogó no con quejas, sino con una resignación dolorosa. He pasado meses hablando, intentando arreglar lo que estaba roto, intentando que me entiendan, confesó Asl mientras tomaba un sorbo de agua para calmar el nudo en su garganta. Pero me di cuenta de que mientras más hablo, menos me escuchan. Así que hoy, esa llamada que ves en el teléfono, no la voy a contestar. Porque si contesto, volveré a caer en el ciclo de las palabras vacías. Es increíble ver cómo una mujer tan fuerte en la pantalla puede sentirse tan vulnerable en la vida real. Su amiga, entendiendo que no era momento de consejos sino de apoyo incondicional, simplemente le tomó la mano. El ambiente en el restaurante se volvió tenso cuando algunos curiosos notaron la situación, pero por respeto, nadie se acercó. Sin embargo, las palabras volaron. Se comenta que el problema principal en su relación no fue la falta de amor, sino la falta de comunicación real. Asl, quien siempre se ha caracterizado por ser una mujer directa y sincera, parecía estar lidiando con la decepción de no ser comprendida por su pareja.
A veces, continuó diciendo Asle en un tono de voz bajo pero firme, el acto de amor más grande que puedes hacer por ti misma es dejar de intentar explicar tu valor a quien no quiere verlo. Por eso, esta noche, solo quiero escuchar. Quiero escuchar música, quiero escuchar el viento, quiero escuchar tu voz hablándome de cosas triviales, cualquier cosa que no sea sobre mi relación. Esta postura de Asle nos muestra una madurez emocional envidiable. En lugar de hacer un escándalo o publicar indirectas en redes sociales, ella eligió la intimidad de una charla con su amiga para sanar. Pero la noche no terminó ahí. Al salir del lugar, los paparazzi, que ya habían sido alertados, intentaron obtener una declaración. Las cámaras flasheaban, los micrófonos se acercaban peligrosamente. «Es cierto que terminaron, ¿qué le dijiste a él?», gritaban los reporteros. Asle, manteniendo la compostura como la dama que es, solo sonrió levemente, se subió a su auto y dejó que el silencio fuera su única respuesta, cumpliendo así su deseo de esa noche. Su amiga, antes de subir al vehículo, solo dijo a los periodistas, «Ella está bien, solo necesita espacio. Respeten eso». Ahora, los fanáticos están inundando las redes sociales con mensajes de apoyo. Todos se preguntan si esta decisión de solo escuchar es el final definitivo de su romance o si es solo una pausa necesaria para tomar impulso. Lo cierto es que ver a Asle tan decidida a proteger su paz interior nos inspira a todos. Nos recuerda que, a veces, en medio del caos del amor y las relaciones, lo más saludable es cerrar la boca, abrir los oídos al mundo y, sobre todo, escucharnos a nosotros mismos. La historia de esa noche nos deja muchas incógnitas. ¿Quién estaba al otro lado del teléfono llamando insistentemente? ¿Será que su pareja intentaba pedir perdón? ¿O quizás solo quería justificarse una vez más? Asle decidió no averiguarlo esa noche. Ella eligió su bienestar. Eligió a su amiga. Eligió el silencio sanador. Y esa frase, «solo quiero escuchar», quedará marcada como el momento en que Asle decidió poner un límite y priorizarse a sí misma por encima de cualquier drama amoroso. Es una lección para todos nosotros sobre la importancia de saber cuándo dejar de luchar y empezar a aceptar. La fortaleza no siempre ruge, a veces es solo una voz tranquila que dice basta en medio de una cena con una amiga. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video tan emotivo. La situación de Asle nos ha tocado el corazón y seguramente muchos de ustedes se han sentido identificados con esa sensación de ya no querer explicar nada, sino simplemente buscar paz. Ahora quiero saber su opinión, porque ustedes son la parte más importante de este canal. ¿Creen que Asle hizo lo correcto al ignorar las llamadas y refugiarse en el silencio? ¿Alguna vez han sentido que ya no vale la pena hablar y que es mejor solo escuchar? ¿Piensan que su relación tiene salvación o este es el adiós definitivo? Por favor, dejen sus pensamientos y experiencias en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia y compartir este video con sus amigos. Hasta la próxima y cuiden mucho sus corazones.